Bienvenidas a Ellas Ahora, un podcast para conocer historias de mujeres auténticas que están abriendo caminos y rompiendo paradigmas en temas de cultura, deporte, impacto social y negocios. Y al ser ellas mismas nos están inspirando a crear y actuar. Yo soy Diana Orozco y yo Andrea Rioseco. Esto es Ellas Ahora. Te cuento. Fuimos Lindsay, Andy y yo a Caveat, un lugar de comedia en Nueva York que su lema es Making Entertainment Smarter, o sea, comedia más ñoña. Y había un set sobre educación sexual donde cada comediante hacía su historia y ahí fue donde vi el acto de Lorena Rusi. Me reí un chorro, la neta se comportaba con mucha confianza y haciendo las pausas perfectamente y con un manejo de la audiencia impresionante. Here's the thing, gender is fluid, not rigid, and we all interpret it differently. So Kat and I, for example, were both born as women, but we have two totally different interpretations of gender. Kat's very feminine, and I dress like Brendan Fraser from the original The Mummy. I mean, and if your kid does end up gay, that's not such a bad thing. Look at me, I'm on an episode of The Cat Call. Okay, up top. All right, that was not as cool as I thought. Then I grew out my hair, so now I look like a Dominican prince, and I thought that I would fix the problem, but I went to go speak at an elementary school for Career Day. Yes, she books. And I went to the school to talk about what it's like to be a female comic, and as I was speaking, this 11-year-old stops me and she goes, "Wait a second, you're a girl? I thought you were a boy. Also, I thought you were a skateboarder." So I realized, I think it's just, some people have resting bitch face and I just have resting colonial man face. Como se veía muy buena onda y la neta era muy buena, me atreví a preguntarle si hablaba español y si podíamos entrevistarla para el podcast, ¿verdad? Y amablemente nos dijo que sí y que la buscáramos. Más adelante, la investigué y leí en su página que aparte de ser comediante, Lore es una escritora y creadora multimedia de Queens, Nueva York. Sus papás son de Colombia, pero ella nació en Nueva York y estudió Media Studies en Queens College. Aprendí que Lore, además de hacer stand-up en varios clubs de Nueva York y lugares como BAM y Caveat, también ha trabajado creando contenido digital, por ejemplo, para la cuenta de Snapchat de Chipotle, como escritora en la serie web de Spotify, Game Plan se llama. Lore ha trabajado en escritura, filmación y edición para el equipo digital de The Late Show with Stephen Colbert, Comedy Central, Refiner29, BuzzFeed y T-Mobile. Fuera de la comedia, Lore es una exjugadora colegial y profesional de fútbol soccer y sigue jugando de vez en cuando en Nueva York. Y bueno, volviendo a mi estoqueo, la busqué y me invitó a su depa para grabar la entrevista. Y bueno, ya llegué y cabe mencionar que nos tardamos como 30 minutos antes de siquiera empezar a grabar, porque me tenía risa y risa con sus historias. Es súper chistosa. Son de esas veces que te das cuenta que derrocha talento naturalmente. Aparte, es súper rápida. En inglés le dicen quick wit. Como vas a ver en español, es un poco más calmada, pero igualmente llena de sabiduría y muy buena vibra. Aquí nuestra plática. Lore, cuéntanos, ¿cómo describirías tus stand-ups, tu set, tu tipo de comedia? Mi comedia, bueno, en toda honestidad yo creo que mi comedia es algo súper personal. Yo no empecé de forma tradicional, entonces yo básicamente empecé hace 10 años con improvisación, que es como hacer guiones, pero es todo improvisado, entonces nadie sabe lo que va a pasar. Y luego pasaron unos años, jugué fútbol y bueno, explicaré esto más en detalle luego, pero empecé con sketch, que son guiones y son de comedia, y luego empecé un show de televisión y yo era como un cero, o sea, nadie me hablaba, yo era una loca que tenía el pelo rapado, todos pensaban que yo era un hombre, entonces era como todo como raro, y un tipo que escribía para ese show, es The Late Show con Stephen Colbert. Mind you, little show. Little show, yeah. ¿Sabes que esta camiseta fue la que me puse para esa entrevista? Wow. Podcast.
Entonces, el punto es que mi cuento es que este tipo pensaba que yo era tan chistosa cuando hablaba con él y hablaba con los escritores, que yo les decía read siempre, porque yo como hablo es forma de stand-up comedy un poquito, porque yo hablo como rápido y siempre hago chistes, pero es mi forma de defender yo mismo. Entonces, cuando no conozco a gente, es cuando yo quiero hacerles más cómodos, como por ejemplo cuando vi a ustedes, era como, aquí son unos, sí, y como que todas vamos a sentir cómodas. Y ese man me dijo, tú deberías hacer stand-up comedy. Y yo, ok, no sé. Oye, pero ¿cómo llegaste con ellos? Bueno, entonces yo estaba enseñando, yo era maestra por una temporada y yo estaba en Camboya. Estaba en Camboya por 4 meses porque quería olvidar cómo caminar. Allá nadie camina, todo es forma de moto o tuk-tuk. Entonces yo estaba miserable. Miserable no, like miserable en inglés, pero estaba mal. Y regresé a Nueva York pensando, yo voy a estar aquí, mi carrera de fútbol ya no había funcionado, como no logré hacer lo que quería, tenía 24 años, 25, y regresé y alguien me dio un correo de una persona de ese show que estaban buscando para asistentes de producción, interns. Y yo apliqué, pero yo ya hacía producción, yo era muy avanzada para esa posición, pero yo he hecho comedia por 4 años, quizá esto va a ser bueno. Y me dijeron, no, estamos buscando, tú eres muy capaz, no tenemos algo para producción, pero si quieres ser asistente de producción, que es muy bajo y te pagan como 27,000 al año, una posición de producción es 80,000 al año, entonces la diferencia es enorme. Y yo, ok, y estaba en esa entrevista por 1 hora y los hice reír y hablé y fui como, no sé, solo like no fucks given, y yo estaba muy, ok, lo que sea, pensé que no me lo iban a dar, y eran como, es muy competitivo, aunque solo es algo chiquito, es una posición mala, lo que aprendí en ese año que estaba ahí fue enorme. Entonces yo estaba ahí y pasó 1 semana y hice a este tipo reír esperando para el ascensor, y este tipo era el director del departamento digital, entonces él quería que yo escribiera con ellos. Y como claro, también yo tuve la suerte que en los 80s una chica con pelo rapado trabajando en un show con solo hombres blancos y mujeres blancas, nadie le hubiera dado, o sea, mis papás son nadie y todas esas personas son hijos de personas famosas. Entonces yo de verdad entré por talento y como mi experiencia, y le hice a este reír, y como que ahí empecé en ese grupo digital, empecé a escribir con ellos, aunque mi título era Production Assistant, que de verdad era comprar café, era como hacer cosas como tirar papeles, o sea, imprimir cosas. Y luego, como yo soy muy amiguera, yo hablaba con todos porque yo sentía, como en inglés dice imposter syndrome, que es cuando no te sientes cómoda porque piensas que eres como... No perteneces ahí. Exacto. Entonces yo fui y empecé como a hablar con todos, y yo no entendía el ritmo de ese trabajo. Como, por ejemplo, mis papás sentían como personas de una finca, y estos chicos eran todos de Hollywood y LA, y como, oh, mi papá fue a esto, y yo, mis papás son muy lindos, like, no sabía nada. Y entonces los decía reír, no fucking idea, era como muy... Te salía natural. Y yo creo que esas personas ya después de, como ya es mi 3er año, solo trabajar en comedia, y creo que ya con conocer a más gente, wow, esto está muerto. Es una planta, acá. En su departamento lo acaba de identificar. Es un metáforo por esta conversación. Ok. Sí. No, entonces él te identificó que era chistoso, te invitó a escribir. Y él es un hombre afroamericano, y era el único afroamericano escritor. Solo habían 2 mujeres, y yo, o sea, era como eso es lo que digo, si yo hubiera tenido ese trabajo en los 80s, yo estaría más deprimida, que yo estaba deprimida en ese trabajo, pero las personas importantes se reían, y yo tuve la suerte que una amiga tenía un show de stand-up comedy, y ella dijo, hey, yo quiero que tú seas parte de mi show. Cuando
pienso en esto ahora, es como, wow, qué suerte, porque yo le dije, no, gracias. Y él dijo, no, deberías hacerlo, todas esas personas hacen stand-up, pero yo quiero que tú lo hagas porque eres muy chistosa. Y yo, no, una suerte que lo hice, y era para como 90 personas. Mi primer show, no salía ni miércoles, y era la directora como executive producer de Wild 'N Out. Es un show con este actor que se llama Nick Cannon, que ha sido parte de la industria por como 20, 30 años. Y ella me vio y me invitó a una audición personal con Nick Cannon. Wow. Llegué como a la tercera ronda. Es un show, o sea, yo no, si tú haces un Google de Wild 'N Out, y miras una foto de Lorena Rusi, no, porque yo soy como, y ellos son como, what's up? Entonces, es un show de rap, de comedia y rap, y yo soy como, 1 más 1 es 3, tan. No es cierto, pero sí te entiendo, no era el estilo. Yo no hago rap, entonces era más como una oportunidad enorme. Lo hice reír, hice mi comedia, era como, uno de los chistes era que mi novia es blanca, entonces yo veo muchos jugos verdes. O sea, era malo, eso era de todo el chiste. No había más, punto. No. Pausa. O sea que tuviste mucha suerte, tú lo llamas así, de que le hiciste reír a la gente adecuada y de ahí se te fueron abriendo las oportunidades. Claro. Oye, y hablando de el fútbol, de que estabas deprimida, dices, Ajá. ¿cómo fue, o sea, cuando dijiste que a los 24 ya te diste cuenta que no querías ser futbolista? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Te graduaste de la universidad y te invitaron a jugar profesional? Sí, yo creo que con toda mi carrera lo que siempre he tenido era como fechas y metas. Entonces yo con el fútbol siempre decía, si a los 24 no he logrado lo que como un equipo profesional o algo grande, ya es hora de dejarlo, porque no es una profesión donde vas a ganar mucho dinero. Y aunque estoy en comedia, no gano mucho, pero bueno, claro, eso depende. Con el fútbol, de verdad, ya a los 24 es como a ticking time bomb, donde es como tu cuerpo ya es como, ok, ya a los 28 siento la diferencia que a los 22, por ejemplo. Y mi historia con el fútbol es en los Estados Unidos, y solo puedo hablar de Nueva York específicamente, pero de lo que veo y es que las chicas suelen ser chicas héteras, con mucho dinero, y esas son las chicas que son parte del equipo nacional de fútbol. Claro, yo no soy eso, entonces yo soy latina, inmigrante, yo iba a estos equipos y mis papás no podían pagar por las cosas, entonces yo era de talento. Como la cosa que siempre he comparado mi fútbol con la comedia es que nunca he tenido los recursos, solo he tenido un poquito de talento y un poquito de suerte, y eso es más que las personas que tienen recursos pueden decir. Entonces, cuando muero en 10 años del estrés, voy a morir feliz. No, pero yo creo que tienes que llegar a un punto donde tienes que pensar, ¿tengo talento o no tengo talento? Entonces, yo era muy ansiosa cuando era menor, porque yo estaba con todas estas chicas con dinero, hablaban del sexo, alcohol, y yo era la menor. Yo tenía 12 años, ellas tenían 18, y yo no combinábamos bien. Y mis papás, claro, como colombianos, no quieren hablar de las emociones, pero todos somos muy sensibles. Entonces yo como les decía, hey, no quiero ser parte del equipo. Y mis papás como, ¿por qué? ¿What? ¿Por qué? No entiendo. Y no les puedo decir que yo, cuando yo tenía nervios en ese equipo, era que no podía dormir. Era por como 3 días antes de los partidos, porque yo era buena, pero algo me pasaba donde no podía. Entonces dejé el fútbol por como 2 años en la época más importante, que son los 14 a los 16, cuando los directores están buscando para las universidades. Entonces yo lo dejé, a los 18 fui a otra escuela, me dieron dinero por como los grados, es decir, full ride, una beca. Por las calificaciones, la nota. Sí, las notas, soy muy inteligente. No, entonces yo fui por eso, y yo estaba en el armario todavía, o sea, era todo un caos, y salí del armario, cambié de universidad, y que un tipo de esta universidad, Queens College, me dijo, oh, tú quieres jugar para mi equipo, tú tienes que darme beca total, tienes que pagar, y él lo hizo.
Entonces, accidentalmente regresé al fútbol más seriamente, que jugaba en equipos, pero es que era buena naturalmente, pero ya era como esa época más importante para de verdad entrenarlo, no lo hice. Entonces yo no tenía conexiones, entonces yo quería jugar, no quería jugar. Y luego tuve la suerte de una entrenadora nueva de la escuela vino, que se llama Heather, y Heather es de Staten Island, entonces es muy como, como básicamente persona que como trabaja con ladrillos y todo eso, es como ella tiene como 16 tatuajes, fuma con un hueco en la cara, es muy rara, y tuvo una conexión en Italia. Ella dijo que el nivel en Italia es como bueno, pero, o sea, yo no iba a jugar para los Estados Unidos porque yo no necesitas conexiones y no los tenía. Entonces yo solo podía usar la única conexión que tenía, que era con Italia. Fui, me reclutaron para 3 equipos y yo, wow, ok, voy a ir a Italia. Entonces mi plan era, iba a enseñar teatro, porque había empezado improvisación ya por unos años, y iba a enseñar teatro en Italia, fucking mamma mía, y luego iba a ir a Roma para jugar. Entonces pasé todo el verano, lo tengo todo como listo y voy a jugar, y luego 2 semanas antes de que voy a ir me dicen, hey, estamos teniendo unos problemas, creo que vamos a cortar a las personas internacionales porque no hay dinero. Y era como, pues avísame, porque yo iba a cambiar toda mi vida en 2 semanas, y era como lentamente paraban de comunicarlo, y como no teníamos contrato, o sea, no, era también que yo era joven y no sabía, y estaba con un bajón, como es que de verdad la época de los 24 hasta como los 26 era una época muy, muy difícil, porque yo estaba como en qué estoy haciendo con mi vida, y más que todo tuve mucha trauma en esa época, que claro, mi carrera de fútbol no está funcionando, ¿qué voy a hacer? Entonces eso eran los principios de una época que iba a ser muy, muy difícil para mí, porque luego tuve una novia que me robó dinero. Puedo bitch. hacer un episodio solo de o sea, eso. I know. Name names. Ah, no te Name creas. names. We're gonna come and get her. Se llama Hillary Clinton. Órale, ok. No, entonces eso pasó, entonces tuve que regresar a los Estados Unidos y conseguí un trabajo en Apple, donde conocí a esta chica que me robó, y estaba como más o menos ahí jugando un poquito, y mi papá va a Colombia, no sé por qué, alguien estaba enfermo, más probable, porque todos están enfermos, una cadera mala, y él vio al equipo nacional en un mall. Wow. Y él les dijo, y yo no El sé cómo es que mi papá también es muy como inocente y muy, él es humilde a un punto como no, el machismo no sé, no lo llegó a tocar. Qué lindo. Yo salí del armario y él, es que no me importa, yo te amo, y yo como shut the fuck up, estoy cansada, muy lindo. Mi mamá, no, fatal. Pero mi papá, es que mi papá es de verdad, y yo tengo problemas con él, que yo soy muy honesta, como que yo tengo limitaciones con mi familia, porque también yo soy neoyorquina, y me encanta comunicar y hablar como siento, especialmente después de todo lo que me ha pasado en mi vida, es como y ser gay y latina en como América, es como tienes que saber cómo hablar y cómo comunicarte, porque si no es la comedia que me está defendiendo, es poder verbalizar cómo siento, porque eso igual es como un tool, como una herramienta. Sí, para de supervivencia. Sí, exacto. Entonces Wow. mi papá, el hombre más inocente en todo el mundo, con sus kakis ahí, todo ahí, él va, deme la información del entrenador. En esa época no sabíamos nosotros, este entrenador, que se me olvida el nombre, o mejor no lo digo, él estaba teniendo muchos problemas con el equipo, no pagaba a las chicas, que mi amiga Melissa Ortiz, con quien he hecho vídeos, ella fue a Colombia a demandar el equipo, a conseguir, porque no les estaban pagando, o sea, es... Típica historia latina. No, pero también es Sí. como aquí en los Estados Unidos te están pagando 20,000 al año. Quizá consigues carro, quizá te dan dinero para comer, pero 20,000, eso... Sí. Ok, digamos que te dan todo eso, 40,000 al año. Eso es... ¿Qué vas a...? O sea... Sí, para todos los gastos, y no, y también es tu vida, es que no tienes, o sea, es tu vida. Bueno, el punto es que me va a conseguir el número del entrenador. Él maneja 1 hora y media a hablar con el Wow. director. Lo convence, porque también mi papá como yo somos muy pragmáticos, como él es maestro, él es como
yo no me gusta como gastar el tiempo de nadie, yo igual, como yo 30 minutos, y él dijo, no, ella puede, porque él las vio entrenar, vio un partido y él, no, Lorena puede jugar. Y entonces, que él normalmente me diría, no, Sí, Lorena, no. No eres tan buena. Pero no en eres- ese no. caso, sí podías. Entonces, y él me consiguió, y también era como, tenían unas chicas malas, tienen unas chicas increíbles en ese equipo, pero a la vez es como, no necesariamente iba como ir al equipo con la mentalidad que iba a ser la... Titular. o algo Exacto, así. Sí, era sí. como, si yo llego a ser parte de las 18 o 23, me da igual, yo voy al Claro. mundial. Claro, y A la las experiencia. Olimpiadas. Claro, que también hay muchas, todas se dañan una pierna, o sea, tú nunca sabes lo que va a pasar y era como pensar en eso y yo, wow, yo lo puedo hacer. Entonces empiezo a entrenar para ir a Colombia por un mes y el man me dice, tú tienes que conseguir hotel, tienes que pagarlo todo, no me iba a pagar nada. Entonces, quién sabe. Más como venías de Estados Unidos, decían, ya no necesitamos Claro, pero la pagar". mayoría de las chicas son de los Estados Unidos, son como Colombian American. Ya. Y bueno, el cuento es que me enfermé, me dio una neumonía muy mala y no pude, o sea, hice nada por un mes y no pude ir. Y él dijo, ok, ni nos respondió. Qué mala. Entonces era después de eso que yo dije, ok, yo hago comedia. Oye, y todas estas experiencias que te pasaron, de alguna manera, siento que te influenciaron al tipo de comedia Ajá. que haces ahorita, ¿verdad? O sea, el Sí, aprender, claro. el ir viendo, o Yeah. ¿cómo describirías? Bueno, ¿Qué yo... te influenció? Yo digo mucho que tengo el privilegio de perspectivo, que significa con ser una persona que el mainstream no ve o no muestra. Yo he tenido que existir en muchos espacios donde he tenido que encontrar mi espacio. Entonces, por ejemplo, con ser gay era como, ¿dónde está mi gay familia? Con ser latina o con pensar más como en la política y qué significa ser latino en los Estados Unidos o en Nueva York. Es como, wow, tengo que encontrar mi familia y tengo que hacer las cosas que me importan. Entonces, he tenido que buscar todo eso por tanto tiempo. Yo entiendo lo que es necesitar familia y necesitar comunicar lo que necesitas. Y básicamente mi comedia es una reflexión de eso. Como hablo mucho de mi novia es blanca y lo odio. Es como, es chiste, pero es como, oh, lo siento, es blanca. Entonces, claro, eso no pasaría si yo fuera un hombre blanco con una novia blanca. O quizá un hombre blanco con una novia como latina. Es como, es muy... Muy particular, muy... Sí, yo una soy, experiencia particular, muy nicho, yo creo que nicho. particular y distinto es como muchas, porque también es como la forma como hablo, en mi como rhythm, mi ritmo, personas, it's like, oh, yo no he visto eso, que es como... Sí, es como, muy original. Sí, es it's like, como no es nada original para mí porque es solo mi vida, pero lo entiendo en papel cuando lo escribes, it's like, oh, yeah, he tenido una vida muy rara y como que... Comediantes no son atletas, atletas no son artistas, colombianos no son emocionales, entonces como siempre he tenido que estar como, en inglés se dice on a swivel, como siempre ahí lista para acomodarse a la situación y creo que eso me ayuda mucho en comedia porque eso es comedia, es nunca sabes lo que va a pasar en cualquier momento, ¿sabes? Y más que todo, y también por ejemplo hablar en español, como cuando yo vivía en España, era como yo era una rarita porque en inglés soy rara, pero en español es más aún porque son como argots o palabras que pierdes o piensas que significa algo en tu cabeza. Sí. Y personas son como, ok. Y más en España tienen un español que Ya, yo no, tampoco es... entendería eso. Ya, como, no, sí, casi no tienes conquistaron, acento, de hecho. conquistaron muchas cosas. Y, Hablando de eso, ¿por qué tu Yeah. Instagram dice colonial Man-face, porque Sí. tengo la cara de un hombre colonial, como Thomas Jefferson. Entonces ese chiste ocurrió un día. Yo creo que era cuando la mayoría de mis chistes son con hablar con la gente, como a mí no me gusta escribir, pero yo creo que la primera prueba siempre es con hablar con alguien. Y eso es como siempre me sale porque naturalmente me gusta hablar. Claro, hello. Entonces yo estaba hablando con un man en una audición o algo y él me dijo, oh, ¿cómo te describes? Y yo soy latina, pero de verdad tengo como la cara de un hombre colonial. Y él se murió. Y yo, oh.
Ok, y ocurrió porque yo tenía el pelo rapado y lo crecí y finalmente puse mi pelo como en un moño y yo, wow, esto es el momento como más, oh my God, me parezco un hombre. Y ya lo entiendo, como... Sí, porque aparte en esa época con chino, es que Lore tiene el pelo chinito, entonces se te veían así como, ¿sí, no? Como rulos coloniales. Como Beethoven. No, y también creo que esa época 24, 26, aunque fue los años más dolorosos, también era donde creí toda mi comedia. Entonces era como, yo ahora mismo lo digo con confianza, soy muy andrógina, pero a los 24 no de verdad lo entendí tanto que de verdad... yo como tengo ya entiendo por qué personas me llaman sir. Yo pensaba antes que era por mi pelo. No, es que de verdad con mi pelo a largo ahora parezco como un dominicano ahí en la calle en Harlem que te va a vender cigarrillos. O sea, eso es el nuevo chiste que tengo. Aquí revelado. Oye, eso que mencionas, muchas gracias por compartir de que tú pasaste un momento difícil, ¿no? Y de ahí supiste aprovechar, pero ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue que te llegó la realización de decir, pues voy a hacer, o sea, ya llevabas haciendo comedia, pero ¿cómo es que supiste utilizar ese dolor o todas las cosas que te dolían o que tú observabas que te hacían diferente, que al principio las veías como algo malo? ¿Cómo fue que cambiaste ese switch que dijiste, pero esto es una oportunidad? Bueno, yo creo que siempre he sido creativa y nunca identificado como creativa, como cuando era chiquita, no era necesariamente como dibujando o cosas así, pero por ejemplo, cuando estaba en la universidad, yo creía, so embarrassing, creía furniture. Muebles. Creía muebles de cartón. Ajá. Oh my God, nunca le he contado a nadie. Ok, bueno, estaba en Facebook. Entonces yo creía muebles de cartón y lo hacía y tenía todo mi cuarto era de cartón. Eso es so fucking weird, o como tan raro, pero yo no lo quiero crear. Por ejemplo, vendía billeteras de papel cuando yo estaba en secundaria y los vendía. Siempre me gustaba como crear así y como pensar en cómo mostrar lo que yo sentía en forma física. Que ahora es lo que pienso, pero entonces empecé con improvisación a los 19 y eso es de verdad cuando tenía el switch de como, wow, esto me encanta, porque nunca hacía teatro, hice un espectáculo una vez donde yo era una abuela y yo, ok, pero yo nunca pensé que iba a hacer algo con eso, pensé que iba a ser parte de como advertising o diseño gráfico o algo, pero nunca hice esas cosas, siempre solo... hice cosas estúpidas como fútbol, entonces nunca de verdad tenía tiempo para hacerlo. Tomé esta clase de improvisación que era gratis y era 2 horas y yo ni sé cómo lo encontré. Es que yo también era una época donde yo siempre estaba buscando, no sentía... Probando todo. Sí, porque también estaba saliendo del armario, o sea, todo me pasó a la vez, donde creo que el switch era que no quería sentir deprimida o se sentía mal, como a los 18 yo sentí mal y no sabía por qué gané todo este peso y eso es a la vez lo que me pasó a los 24, a los 16. Entonces esa época de los 19 a los 23 de verdad eran muy dulce porque era como wow, ya creo que me estoy entendiendo más y creo que me siento bien. Y luego a los 24, a los 26 era como, no me entiendo qué está pasando. Entonces, ni puta idea, decimos. Ni puta idea, ya todavía tengo, o sea... Ni puta idea. Ni puta idea. Pero bueno, entonces tomé la clase y la tomé y sentí like, wow, lo entiendo. De aquí soy. De aquí soy. Y también era chistosa, lo hice bien. Y claro, también lo haces bien y luego eres muy, muy malo por años, pero... Era algo donde yo, como por ejemplo, yo he visto personas tomar la clase y tratar de como sentir más, como mejor o más cómodo en un escenario, pero no tenían el mismo impacto como lo que me pasó a mí. Yo tengo que tomar clases. Entonces me metí en ese mundo, tuve como 16 novias blancas de 30 años, yo a los 20. Entonces era como, wow, me siento bien. Y eso fue como que luego empecé a hacer cosas digitales. Entonces hago muchas películas digitales porque es lo que estudié. Y esa combinación es lo que ahora me encanta. Entonces lentamente era como, me gustan las cosas digitales, me gusta comedia, déjame combinarlos. Empecé a escribir un poco más. Hice un short que se llama cómo pronunciar mi nombre, porque nadie sabe cómo decir Lorena. Todos dicen Lorena, gracias a Lorena Bobbitt. Aunque la amo, era como, she fucked me up, como me jodió la vida. Entonces,
aquí en América es como Lorena es lo neutral. Y entonces siempre tengo esa conversación. Es Lorena. Oh, Lorena, solo llámame Lorena. Y no entienden. Entonces... O sea, agarrabas inspiración de todo lo que te gustaba, decidí, combinaste todo. Y finalmente lo hice, finalmente después de como años de como, oh, no sé si puedo, lo hice y fue muy... No fue como, wow, tiene, creo que o sea, tiene 1000 views en YouTube, no es nada como Ariana Grande. Pero en ese instante micro, era como 500 personas lo vieron en una semana. Mis amigos, como cuando tú tocas algo que como the artery o como sacas sangre de una comunidad, es cuando lo estás haciendo correcto. Puede ser en lo que sea, pero cuando tú tienes como ese feedback, y eso es la cosa especial con hacer películas o con hacer comedia, el feedback es automático. Personas ríen, todos quieren reír, y cuando haces eso es como, oh, yo tengo algo aquí. Y ese momento fue lo que me dio confianza a continuarlo. Y claro, y yo soy muy pragmática, entonces el switch fue en ese momento de tomar la clase, pero de verdad fue una época donde por años yo dije, déjame ver si puedo hacer esto, y lo trato de hacer. Y cuando tuve éxito con eso, era como, lo tengo que hacer, porque con el fútbol tenía éxito, pero no tenía conexiones. Y ahora existo en un mundo donde yo puedo crear una película y ponerlo en Instagram, y ahí tengo personas que lo quieren ver. Y no necesitas permiso de nadie, ¿no? Y de hecho he visto que haces eso con el fútbol, ¿no? Haces sketches ahora, videos chistosos de fútbol. Bueno, estoy tratando, si alguien me quiere pagar sería mejor, porque... Sí, porque toma tiempo, dinero y todo eso. No. Oye, hablando de fútbol y aprovechando tu comedia de esto, ¿cómo viste el Mundial este año? Dentro lágrimas, es lo que te dije. Fue mi primer Mundial donde... Nunca he ido al Mundial, entonces yo llegué, estaba llorando. Ahí estaba el equipo nacional de los Estados Unidos. Una suerte que Colombia no logró entrar, porque yo estaría muerta. Y creo que es porque como eso es como ver otros comediantes, eso era mi vida y lo entiendo más que cualquier otra persona. Entonces como, wow. A mí me encantó, yo claro, quiero que todas les paguen mejor y igual y todo eso. Entonces era como... Yo lo vi muy, como un hombre viejo mirando a su pasado, como, ok. ¿Nostálgico? Nostálgico, sí, eso, nostálgico. Pero aquí, por la primera vez en mi vida, mi mundo personal conectaba con el mundo de la televisión. Todos estaban hablando del Mundial. Ajá. Y era como todos mis amigos. Ya no eres un nicho. Finalmente soy un hombre blanco. No, entonces era como increíble, porque era esa tensión. Entonces estoy escribiendo mi show sobre fútbol y es como, de verdad, creo que soy la única persona comediante que puede hacer eso, por lo menos en Nueva York. No conozco a nadie más. Entonces yo tengo una cosa tan particular, y como que si yo no puedo vender esto, es que de verdad no debo ser comedia. Y es lo que estás tratando de hacer ahorita, ¿verdad? Sí, porque yo noto que para los deportes es muy difícil para los atletas las atletas sobre todo, hablar de los problemas, como te dices, o de las injusticias, o de que no nos pagan, sin sonar así como... Sí, ¿no? Porque es un privilegio solo ser parte del equipo. Entonces todo el mundo va con esta actitud de que, ay, wow, que quiero representar a mi país. Pero yo creo que la cosa es que cuando eres atleta, tu mundo es literalmente solo jugar 2 veces al día y ser contento con solo hacer eso. Es una vida muy básica, y yo lo comparo con ser parte del militario. Exacto, el militar. Porque tienes que ser un experto en eso, y tienes mucha repetición y vivir de eso todo el tiempo. Es más que, no es como que sea un trabajo fácil, lo que digo es que es más que tú tienes que saber todo de los partidos. Es que eso es la única cosa que haces. Entonces tú tienes que ser feliz con hacer eso. Y yo, de verdad, yo solo quería jugar 1 año. Yo sabía que yo emocionalmente no podía más, porque es como, iba a ser muy aburrida. Yo hacía comedia a la vez que hacía fútbol, a la vez que estaba en la escuela, como yo iba a ir a California a conseguir un PhD en estudios de género. Wow. Entonces mi vida ha cambiado 16 veces en como 5 años. Entonces seleccioné comedia, I don't know.
Pero creo que el problema es que como estas chicas son tan condicionadas a, wow, qué privilegio que me seleccionaron, y como ser parte del militario es como, no importa, no importa las reglas, solo yo estoy aquí para las reglas. Y yo siempre cuestionaba, yo siempre era como, ¿por qué él hace eso? Y todas me decían como, shut up, no digas nada, no hagas preguntas. Y yo siempre, no, pero ¿por qué? Pero claro, por ejemplo, yo muy política, y ellas como, no. También para convencer un equipo, entonces estoy tan feliz que este equipo nacional, las chicas del equipo nacional de los Estados Unidos, todas quieren que el mensaje sea político, todas quieren que necesitas personas gay en tu equipo de fútbol para tener éxito. Es la ciencia, me parece tan chistoso, que eso es lo que Megan Rapinoe dijo, porque eso es lo que quieren hablar y tenemos algo que decir. Y en esta época, yo no sé si tú puedes no hablar de la política, porque por Trump lo ha cambiado todo, y por cosas terribles, pero la mejor cosa es que ya todos tienen que saber lo que está pasando, o por lo menos verbalizar. Sí, por lo menos una idea. Ajá. Y el que estas chicas hablen de eso, también en otros países dicen, pues si las mejores. Exacto. Entonces nosotros también tenemos permiso, Exacto. aunque no necesitamos, pero claro. nos enseñan. No, pero por ejemplo, si el equipo, o sea, si otro equipo hubiera ganado, es como, sí, yo creo que las de los Estados Unidos son las mejores y siempre ganan, y yo siempre quiero que otro equipo gane, pero con ellas haber ganado, claro, cambió todo, porque el impacto que tuvieron, por lo menos en los Estados Unidos, fue enorme, y ese impacto llega al resto del mundo en comparación con, por ejemplo, no sé, Japón. O sea, es como no va a tener lo mismo, que es muy triste, porque la razón por la cual tienen tanto impacto es porque son mujeres bonitas, héteras, blancas, y es como Megan Rapinoe cambia eso porque es gay, entonces hay un poco de eso, pero a la vez son todas chicas de dinero, de privilegios, que como guapas, como tú dices, sí, es un caballo de Troya, ¿no? Exacto. Oye, y bueno, volviendo a tu comedia, ¿cuál es tu parte favorita de tu comedia y qué es lo más retador? Lo final, cuando termino y no tengo que decir más. Mi parte favorita es cuando finalmente entiendo la cosa que estoy tratando de decir. Por ejemplo, con mi stand-up, yo creo que lo he hecho por 2 años y medio, y yo creo que y esto también es como yo pensé, soy tan buena, soy tan chistosa, pero es como, de verdad me tomó 2 años y medio para entender como lo que estoy haciendo y las audiencias con quien quiero hablar. Entonces, por ejemplo, yo hice un show con un grupo, todos estos personas blancas, etcétera, y yo lo hice muy mal. Pero es importante pensar, ok, Lorena, tú quieres tener comedia que habla de cosas como, yo no quiero hablar de caballos, y porque caballos tienen 4 patas y no sé, o sea, yo no tengo nada que decir con eso, pero con ser gay y con solo hablar de mi vida, yo puedo hablar de como 30 minutos sobre eso. Entonces, creo que ya entiendo lo que quiero hacer, y es más cuestión de, no lo puedo hacer todo, es la otra cosa que he descubrido, que es como, ok, puedo hacer stand-up, yo tengo mis 20 minutos que son para este grupo, de verdad quiero hacer películas, entonces o me enfoco en el stand-up y hago stand-up para personas, o sea, o hago películas, que de verdad es lo que me gusta hacer. Entonces, mi cosa favorita es de verdad cuando lo he como, wow, I've got it, ok, entiendo esto ya, y es chistoso. Por ejemplo, como yo tengo una sección donde mi novia y yo rompimos nuestros hymens, Imen, diferente, y lo comparo con nuestros privilegios sociales, porque ella es blanca y soy latina, y ella se lo rompió verdaderamente con un caballo, y montando un caballo, y yo me lo rompí en un piggyback ride, entonces, pero como que raro que los dos son como animales, y entonces uno es real y el otro no. Entonces mi chiste es que el piggyback ride es el caballo étnico. Entonces, y digo buena. Que mi imen fue deportado del país porque me caí encima del tacón de mi amiga y se rompió. Ok, pero eso antes yo no lo comparaba como con raza. Yo nunca solo decía, me parecía como chistoso, pero no lo llevé a ese próximo nivel, que era como, qué metáfora mejor para raza. La chica blanca casi ni lo sintió cuando se fue, y yo lo sentí por como años, que yo, ¿dónde está mi imen? Pero bueno, y creo que la cosa más difícil es también tener que aceptar que no lo puedo hacer todo. Entonces es como, Y cuando dices películas, ¿es como sketches? Sí, como sketches. De todo formato, o sea, largo formato, series. ¿No? Yo suelo hacerlo solo una película como 3 a 5 minutos. ¿Cómo ejercitas tu creatividad? O sea, literal, te sientas en una calle, igual tanto para comedia como para... Otra cosa difícil es que he tenido que aceptar que no soy rara. Como hay un look
look ahora que es muy popular en comedias, que son los comediantes raros, pero yo no soy eso, soy como rarita, mi estilo es un poco europeo, es muy como Portlandia un poco, y también yo creo que ya lo que hago es, si tengo una idea lo escribo, y más que todo escribo el guión, porque antes como que, oh, que tengo esta idea, ahora lo escribo, entonces tomo clases para tener fechas, o digo a alguien, hey, te veo en una semana, voy a tener un guión, y soy muy como, tenemos que hacerlo. Entonces este año hice como 5 sola, hice 5 shorts solas, y yo fui la productora, producer, Sí. y fui talento, lo escribí, lo creé todo. Wow. Yo también creo que la cosa más difícil es solo hacer la fucking cosa, porque es solo, como por ejemplo, crear cosas para que sean parte de tu Instagram, y solo, porque vas a ser tan malo y no vas a ser chistoso por años. Y tienes que aceptarlo pero eso es porque tienes que hacer la cosa para mejorarte. Justo te iba a preguntar si Yeah. tenías algunos consejos o algo que te hubiera gustado saber cuando eras más joven. Ya, no lo hagas. No seas comediante. No, pero... Yo creo que consejo a Lorenita chiquita es aprecia tu identidad más, ve a terapia regularmente, para de besar tantas chicas blancas. No, yo creo que también la única cosa que yo me diría es como, acepta que eres chistosa y que eso es lo que vas a hacer. Yo creo que Embrace it, ¿no? Como Ya, que lo ya, aceptes como para- yo creo que yo soy una persona que tiene mucha confianza naturalmente, pero tuve tanta trauma, como en teoría, yo no sé cómo terminé haciendo comedia con todo lo que ha pasado. De verdad fue como accidente, es la única cosa que puedo hacer. Si con todo lo que me ha pasado, yo dije, yo lo voy a contar a personas que no me conocen. Si eso es como tú sientes, tienes que hacerlo. Justo te iba a preguntar eso, porque en tu show Yeah. te presentas con mucha confianza, con mucho Right. dominio del lugar. ¿Cómo lograste hacer eso? Pero Eso eso es- es de estarlo haciendo, ¿verdad? Eso es de hacer, de la práctica, pero también es como, entonces yo siempre, bueno, yo también soy loca, no sé, es que tengo una enfermedad donde... O sea, no te da pena. Nunca he Prepararse. tenido pena, y también, bueno, yo era joven, sí, entonces a los 14, cuando yo me fui de ese equipo, yo estaba en un equipo muy bueno y me fui del equipo, era que yo tenía una ansiedad, como te conté, no podía dormir, no podía hacer nada, y conocí a un coach nuevo y él me dio confianza, y desde los 17 solo ha subido, entonces como que redescubrí a esta Lorena que siempre estaba ahí cuando tenía como 6, pero se fue. Es que cuando te digo que personas que me conocían a los 13, era como, yo ni te conozco ahora, porque eso No te es... reconocen. Sí, Ujú, porque completamente. eso es la persona que siempre ha estado ahí, pero se Ajá. fue por como 10 años, porque Ah. era gay, era ta. Entonces yo llegué al punto donde yo tengo que hacer eso y me encanta hacerlo. Y yo creo que con el stand-up, es que yo no creo que es normal estar frente de 80 personas y solo hablar. Y yo lo hice, la primera vez lo hice, entonces era como, ok, hay algo aquí. Pero a mí me encanta solo hablar con la gente, y yo creo que con más tiempo he mejorado, pero es que de verdad es lo que me gusta hacer. Lo que yo digo es que yo he sentido incómoda toda mi vida, entonces cuando tú estás en el escenario, los demás se sienten incómodos, entonces yo estoy muy lista para ayudarles como a sentir más cómodos. Porque Y tú estabas del otro lado. Y ya. ¡Oh, wow! Sí, ¡Qué interesante! Oye, que captaste eso. mucha terapia. No, Sí. y también era la suerte que sí fue a terapia. Ah. Y hice todo, o sea, pero eso es mi estilo de comedia. A mí me gusta sentir cómoda, como los demás son muy como, no sé, y tienen muchas inseguridades. Yo creo que yo soy alguien después de mucho tiempo, tengo mucha confianza en lo que quiero hacer. Bueno, claro, digo esto hoy, mañana voy a estar escribiendo Llorando. algo llorando. No, y también es aceptar que algunos días vas a sentir peor, otros días vas a sentir mejor, pero con la semilla siempre siendo, eres chistosa, tienes que hacer esto. Si no funciona, está bien, vas a conseguir algo diferente. O lo hago al lado, o yo encuentro mi forma creativa de hacerlo, porque en 10 años algo diferente va a ser popular. Ahora mismo yo soy popular en teoría con mi historia, pero en 10 años van a ser las personas robots que no, que Y no vas a tener tienen... que cambiar tu comedia. Exacto, y voy a tener que empezar a limpiar casas, o sea, entonces, Sí. pero
es lo que me Es lo que prepara. es. ¿Es lo que es? Sí, sí te oyes muy preparada, muy como Ya, consciente. lista para el apocalypse. Oye, y bueno, últimas preguntas, porque yo por mí aquí nos quedamos platicando, pero tienes muchas cosas que hacer. Ya tengo mucho que hacer, tengo mucho que váyanse. hacer. Ya. Súper rápido. Últimas En 3 Nueva personas que no han apagado el podcast. No, lo vamos a editar. No. Oye, no te... En Nueva York, un mercado tan competido, con todo lo que me acabas de decir, pero hay días que, pues dices, es difícil, ¿no? Sobresalir en un lugar como este. ¿Cómo le haces? Y bueno, ya ha sido 3 años, es la práctica de aceptar que vas a escuchar no mucho. Por ejemplo, ese año yo llegué al final de como 7, 8 comerciales donde eran yo y otra chica y seleccionaron a la otra persona y me quería matar. O sea, es lo peor porque no es solo tu dinero, pero es como tu ego. Y yo llegué, este año la cosa que he descubierto es que, ok, Lorena, tú eres chistosa, que por 27, 28 años no lo sentía y ahora es como eres chistosa y ya, y punto, y vas a tener que continuar. Si tienes que trabajar en Apple de nuevo o otro lugar, no importa, lo haces. Pero es muy competitivo y más que todo las cosas que son cool y como interesante cambian. Entonces yo solo... La única cosa que yo hago ahora es yo soy Lorena, 100%. Porque antes yo, van a buscar para alguien hétera o algo. Entonces, como... Te adaptabas sí, a lo que y querías. yo, ok, tengo que... Pero es como, no, solo van a seleccionarte. Y claro, unas cosas, si vas a ser actriz, tienes que actuar. Pero normalmente lo que están buscando es como es tu personalidad. Más que todo, en 80% de las cosas. A menos que sea como Star Wars y tienes que ser algo. Pero mira, esos actores no están actuando, como no están haciendo algo ridículo fuera de su capacidad. Esas Son ellos. Sí, Son como ellos la mismos. chica Phoebe Waller-Bridge de Fleabag. ¿Has visto Fleabag? No, pero sí sé quién es. Wow, es muy buena. Salta. Pero ella, por ejemplo, no está actuando, es ella. Es ella y es muy como Wow. seca y muy como y es inglés. Entonces, es lo mismo. Si yo consigo una cosa donde no están buscando para Shakespeare, que eso no lo voy a hacer y no lo puedo hacer, pero... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, Deme 10 años. Robot Shakespeare. Ya. Oye, y siendo mujer, sí vemos que hay muchísimos más comediantes hombres que mujeres, obviamente cultural, esto es de muchos años, pero ¿cuál es tu teoría o has visto un cambio que están pidiendo más? Ahí están saliendo más. Bueno, claro, sí, ha visto un cambio. Si alguien como yo estoy aquí en este espacio es porque cosas están cambiando. Como no había antes chicas gay, personas étnicas, ni nada, era terrible. Pero yo lo veo que mucho está cambiando, más que todo porque estas personas están con posiciones de poder, entonces están tratando de idealmente abren las puertas para los demás. Y yo, por ejemplo, trato de hacer eso con las personas. Yo, hey, deberías venir a esto, haz esto conmigo, no tienes experiencia, está bien. Como yo antes no tenía experiencia, pero... ¿Te hubiera gustado que alguien hiciera? Sí, yo tenía más? alguien que eran personas, ni eran puertas abiertas, era como un manito ahí como, ven conmigo, hey, fuiste chistosa, cosas chiquitas así cambia tu vida porque personas como nosotros no vamos a tener puertas abiertas, vamos a tener un poquito de algo y tienes que estar listo cuando eso pase. Entonces, yo creo que cosas están cambiando, pero también cosas son muy difíciles. Yo hice un show con personas, chicos, todos comediantes, heteros, nadie estaban interesados en cero, y yo hablando de mi periodo y ellos, no quiero nada. Entonces... También tienes que aceptar que es un mundo difícil, pero tienes que estar preparada a pelear. Como inmigrantes solo estamos listos a imaginar un mundo diferente y pelear. Y eso es una combinación perfecta para la comedia. Y eso es creo que porque como he tenido éxito. Porque yo, soy la hija de Nora Russi y ella, ¿qué haría Nora en esta situación? Gritaría a los demás. Entonces, no dejo a que nadie no one fucks with me, porque le digo lo que estoy pensando. Yo no soy como Hollywood, no soy muy como, wow, soy neoyorquina. No quieres quedar bien, pues. Dices lo que piensas. Por ejemplo, si tú me estás jodiendo la vida, yo te digo lo que está pasando. Como yo soy muy neoyorquina. Oye, ¿nunca te da miedo decir lo que o sea, cerrarte puertas por eso? Yo creo que si es alguien que de verdad me molestó, no voy a querer trabajar con ellos igualmente. Aunque te paguen mucho. También hay formas de decirlo. Por ejemplo, un tipo me estaba diciendo algo y yo no estoy de acuerdo, y mi amiga dijo, cuidado, él es muy poderoso y él tiene muchas conexiones, y yo, me da igual, lo quiero matar ahora, y lo digo así porque es como,
Pero también yo no voy a conseguir, más probable ellos no me van a dar trabajo. Ellos no están buscando para personas como yo, no me quieren ayudar. Quieren sus amigos, nosotros no somos amigos, todos están ayudando a sus amigos. Si tú me hablas así, yo no soy tu amigo. Pero eso es también lo que es importante porque todas las personas son muy falsas y no son genuinas. Y la cosa más importante es ser genuina, porque eso es la única cosa que tú tienes. Tú, dentro de comillas, tu arte, dentro de comillas, y tu alma y cómo eres, y tú tienes que estar de acuerdo de tu forma y tu estrategia, cómo vas a subir esta montaña para ser número 1 o número 10, pero es como yo con ser falsa no va a ocurrir. Wow. Oye, Lore, y por último, ¿qué metas tienes ahorita? Mis metas ahora mismo creo que de verdad es, y yo estoy en una posición donde estoy escribiendo un show y lo estoy tratando de vender. Me encantaría venderlo por 16 millones de dólares. Yo creo que de verdad es ganar, porque he ganado dinero. El último año lo hice muy bien con comedia, estoy bien en términos de eso, pero también es como no pensar en el dinero, pero pensar en qué es que estoy haciendo y qué es lo que estoy creando. ¿Qué es lo que quieres decir, no? Sí, y creo que mis metas de este año en términos de como tono es lo que yo estoy diciendo de verdad lo equivalente a Lorena Rusi. Segundo sería hacer más cosas de fútbol y comedia donde me paguen, porque nos encanta trabajar por pizza, pero de verdad necesito dinero. Y por ahora mismo estoy muy enfocada en ese show. Es solo el show y nada más, y conseguir representación para escribir y para hacer películas, como audicionar para películas y todo eso. Como staff writer, ¿no? Como sí, entonces como funciona es que tú necesitas representación para ser parte de un show, para escribirlo, o para ser actor tienes que saber a alguien que es TV, como se dice en inglés, legit agent. Entonces ahora mismo tengo managers, pero ellas te ayudan con la carrera y tienen conexiones, pero el proceso es muy lento y estás como tratando de llegar a eso y entonces estoy tratando de tener paciencia. Pero si en el 2020 no consigo esto, voy a, no sé. Oye, qué interesante. Pero en base a lo que nos has contado, va a pasar algo. Sí, segura. no, espero que esto ayudó a alguien. Yo no sé, claro. solo ha sido caca y fuego. ¿Y tienes algún último mensaje? Por ahora todos deberíamos reír más y con reír yo creo que es la medicina del mundo. Buenísimo. Chan, charán, chan. Gracias por escuchar Ellas Ahora. Suscríbete a nuestro podcast en todas las aplicaciones donde escuchas los episodios y regálanos